De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Vamos ya con toda la actualidad de esta mañana, desgranando toda esa actualidad a través de entrevistas. Y vamos a hablar del sector inmobiliario porque no sé yo si este sector había tenido tanto protagonismo como lo está teniendo en estas circunstancias en las que se habla de emergencia habitacional. Vamos a preguntárselo a Jorge Ojeda de Urban Francés, que es gerente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Señor Ojeda, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Gracias por acompañarnos esta mañana. Agradecido por vuestra invitación. Y además enhorabuena porque adopta es el nuevo gerente de esta asociación. ¿Cómo la afronta? ¿Con qué objetivos? Bien, bueno, básicamente ya yo atesoraba algo de experiencia en el mundo del asociacionismo y bueno, Rafael Tarajano, nuestro presidente, pues bueno, necesitaba una persona que se incorporara al proyecto, que tuviera un poco, bueno, que le diera un poco de visibilidad o mayor visibilidad a la organización y bueno, que le ayudara un poco básicamente en la parte quizá institucional y de comunicación. Y bueno, la verdad que me lo propuso. Es verdad que el puesto de gerente no estaba, digamos, contemplado en la estructura actual. Básicamente se creó ad hoc para yo incorporarme y yo pues la verdad que muy ilusionado y con ganas de aportar cositas a la asociación. ¿Aportar qué cosas? Porque en estas circunstancias en las que hablamos de emergencia habitacional son muchos retos a los que se enfrenta el sector inmobiliario, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, la última emergencia habitacional que creó el Gobierno de Canarias entendíamos que era bastante necesaria. Sí es verdad que creemos que dotada económicamente de forma precaria y bueno, sabemos que va a salir ahora una nueva ley y entonces bueno, pues a ver si con eso aumentamos un poco las posibilidades y que el sector empiece a crecer y sobre todo solventar los problemas que tiene la población de vivienda, que prácticamente se está convirtiendo en el mayor problema ahora mismo de la sociedad. Ya que usted lo ha calificado como un problema el de la vivienda, algo que también es palpable a través de los comentarios que nos llegan de nuestros oyentes, de aquellas personas que nos escuchan, quizás no corren buenos tiempos para el que ejerce del papel de inquilino, pero en cambio, ¿son los mejores momentos para el sector inmobiliario? Se está dando unas circunstancias que bajo mi punto de vista, o por lo menos yo no conocía. Hay dinero en los bancos están prestando dinero, la administración tiene dinero, los usuarios tienen dinero, pero tenemos un problema de vivienda. El problema está en que hay demasiada demanda y poquita oferta. Perdón, al revés. Hay poca oferta de viviendas y mucha demanda de vivienda. Por hacerte un cálculo, una vivienda que se pone al alquiler de cualquier asociado nuestro inmobiliario no dura más de 2 o 3 horas en ese portal. Hay una media de 50 a 60 personas interesadas por cada vivienda que se pone al mercado. Eso es un problema importante, claro. ¿Y se está dispuesto a pagar lo que se pone en esa publicidad cuando se cuelga que dice usted que dura 2 o 3 horas? Sí, de hecho la subida del precio de la vivienda ha sido demasiado importante en estos año y medio, 2 años. Hay que diferenciar la venta de la vivienda a lo que es el alquiler. En cualquiera de los dos ha subido muchísimo, pero el caso del alquiler de forma exponencial. O sea, me refiero, la gente paga precios por alquileres, que eso hace 3 años era impensable. Es algo... Bueno, ya con mucha frecuencia vemos distintas estadísticas que hacen las propias agencias inmobiliarias, las que hace el propio gobierno del Estado o a través del Instituto Nacional de Estadísticas, y nos encontramos las dificultades que tienen muchas familias porque más de la mitad, incluso un 75% de su sueldo va destinado a la vivienda. Se hacen auténticos casting incluso para acceder a una vivienda. Esto está pasando cuando nos dicen, es que voy a por una oferta que cuelgan en una agencia inmobiliaria y me encuentro una fila de gente que va a por la misma vivienda que yo. ¿Eso es así? Es que es cierto, yo personalmente lo he vivido en mis propias carnes. Hace muy poquito me he mudado, ahora 2 meses exactamente, y es un auténtico casting lo que hacen los propietarios. En cierta manera lo puedo entender, o sea, si hay mucha demanda y tienes un público objetivo mayor en el cual elegir, pues tú evidentemente eliges a quien mejores previsiones te dan. Eso nunca te garantiza que vaya a cumplir con el pago, pero evidentemente primero filtras por su ingresos y segundo haces un casting personal, o sea, según el feeling que te dé, pues accedes o no. Ten en cuenta que 50 personas para acceder a una sola vivienda de alquiler es mucho. Además, nos encontramos con casos y que pueden ser anecdóticos o no. Usted que está más en contacto con el sector inmobiliario porque trabaja ahí,
estamos viendo la cantidad de exigencias o requisitos que se piden a los futuros inquilinos de una propiedad. Algunas rozan incluso la ilegalidad, que ha llevado al Ministerio de Consumo a abrir investigación porque están considerando que son criterios muy abusivos. Son criterios, y a pesar de que salió una ley de que solo se podía pedir un mes de fianza de alquiler, hay muchas agencias que le siguen pidiendo o le cambian el nombre o el concepto para pedir ese concepto. Sí, desgraciadamente funciona así y bueno, en cierta manera también puedo entender que la ley ahora mismo tampoco protege demasiado al propietario y eso hace que evidentemente uno intente proteger su propiedad, su inversión. Y en cierta manera, aunque no justifique que se realicen prácticas ilegales, evidentemente, pero sí puedo entender la preocupación por parte del propietario, porque realmente la ley actual los desprotege demasiado. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando un propietario pone en manos de una inmobiliaria precisamente su vivienda para alquilar, ¿qué es lo habitual que se le pide a un inquilino, a un futuro inquilino? Hombre, depende del nivel de la vivienda, evidentemente se le exige un nivel económico que el propietario solicite. Todavía en Canarias no se suele estilar mucho lo de pedir avales, pero ya hace muchos años que en la península se piden avales por alquilar un piso. Afortunadamente ahora todavía en Canarias no se estila demasiado eso, salvo viviendas a lo mejor de muy alto nivel. Pero sí, normalmente se exige un nivel económico alto, aportar evidentemente tener nóminas, rentas o cualquier ingreso adicional y hacer el casting. Y con este panorama, el que estamos viviendo de emergencia habitacional, ¿qué resulta más atractivo, comprar o alquilar? España es un país latino y nosotros históricamente somos más partidarios o hemos sido partidarios de comprar. Tenemos la insana sensación de que alquilar es tirar el dinero. Al final tú alquilas por un servicio, por estar en una vivienda y disfrutarla de ella. Ahora mismo es bastante más económico comprar que alquilar, también es verdad. Ahora mismo es que el que alquila es porque realmente no tiene posibilidades, porque su empleo es más precario, porque no tiene capacidad de crédito, pero es cierto que ahora mismo comprar la vivienda los precios de la vivienda ahora mismo en compra son mucho más económicos que en el caso de los alquileres. Claro, ustedes quizás tenemos otra cultura diferente, pero es verdad que hubo una época que nos dedicamos mucho a comprar por tener esa vivienda propia, esa garantía, quizás porque el trabajo también nos daba cierta estabilidad. Sin embargo, ahora esa inestabilidad no la encontramos tanto en el ámbito laboral y se da una cierta movilidad, que quizás implica el hecho de que nos movamos más y que tendamos más al alquiler, ¿verdad? Correcto, yo en mi caso particular, por ejemplo, fui propietario durante muchos años y ahora mismo por situación personal o laboral, evidentemente pues no me compensa. Pero bueno, como comentaba al principio, realmente es un tema cultural. En Europa no existe esa diferencia entre viviendas alquiladas y viviendas en propiedad. Pero bueno, es verdad que la tendencia está cambiando un poquito, está cambiando un poco. Hay verdaderos problemas en las zonas turísticas a la hora de conseguir viviendas de alquiler para aquellos trabajadores, ya que hablamos de movilidad laboral y de aquellos trabajadores que se tienen que trasladar a otros lugares a la hora de conseguir una vivienda cerca de su puesto de trabajo. Ahí es donde la matan. Es un poco complicado. La irrupción de la vivienda vacacional en el mercado, entiendo que es un sector pujante, es un sector que es necesario, un sector económico que además genera bastante economía, pero sí es verdad que provoca que el acceso a la vivienda en cierta zona esté siendo todavía más dramático que en situaciones normales o en zonas normales. Yo particularmente no soy demasiado partidario de declarar zonas tensionadas como quiere designar el gobierno, porque la experiencia que existe en otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, al final demuestra que no soluciona el problema. Pero es cierto que en sitios turísticos donde el alquiler vacacional está en auge, la vivienda habitual de un empleado normal o medio está siendo bastante delicado. Para eso el gobierno tiene que mediar. Sé que la ley ya está en el Parlamento del Gobierno de Canarias para regular esto. Creemos que es necesario regularlo. ¿Regularlo en qué sentido? Desde el punto de vista del sector inmobiliario, porque según qué sectores están implicados en la regulación de la vivienda vacacional, pues tienen unas ideas u otras. Claro, yo entiendo las dos partes. La COE no se ha posicionado firmemente en este aspecto, porque claro, sus asociados
por un lado, Azotel, el sector hotelero, tiene más interés, evidentemente, que se saque esa ley que regule, precisamente porque entiendo que la vivienda vacacional está generando un daño al hotelero tradicional, pero por otro lado también entiendo la necesidad de ASCAF, la Asociación de Empresas de Alquiler Vacacional, que necesita sacar la ley, aunque ellos no están de acuerdo con la ley que ha sacado el gobierno. Aquí es complicado poner a todo el mundo de acuerdo. Nosotros, desde el punto de vista inmobiliario, creo que es bueno que salga la ley, que salga lo antes posible, pero que sea una ley que no sea intervencionista por parte del gobierno. Es cierto que nosotros interpretamos que el gobierno, la ley que quiere sacar interviene demasiado en este sector, y bueno, como somos los empresarios, somos liberales en cuanto a la parte económica, esa injerencia del gobierno en cuanto a las leyes no nos gusta mucho. Uh-huh. Bueno, sabemos que las inmobiliarias asesoran a aquel propietario que acude a poner su vivienda en circulación. ¿Cuántos entran quizás, señor Ojeda, con la intención de poner su vivienda en alquiler como residencia habitual y a lo mejor salen convencidos de que ganarán más poniendo su vivienda con carácter vacacional? Es que realmente hay un error. No siempre poner su vivienda en vacacional genera mayores ingresos a los propietarios. Mucha gente no ha acudido a nosotros con la idea de ponerla en vacacional porque es preferible tenerla así ocupada que desocupada la vivienda, o ocupada de forma de larga duración, que corras el riesgo de que el inquilino se quede en la vivienda y no te la pague. No todas las viviendas vacacionales son económicamente rentables, pero entiendo que la desprotección que existe de los propietarios en cuanto a los impagos o a la ocupación hace o fuerza que los propietarios metan en el circuito de las viviendas vacacionales, aún no ganando tanto dinero. Repito, en muchos casos. Otros, evidentemente, sí. Hay zonas turísticas que evidentemente están en auge y se pagan mucho, y evidentemente son viviendas buenas y se puede ganar bastante dinero. Pero ese concepto que tenemos de que todo lo que es vacacional le voy a sacar más dinero que si lo alquilara de forma tradicional, eso a veces es un error. Y de esa gestión se encargan ustedes, las inmobiliarias. Yo llego con mi casa y le digo, quiero poner mi vivienda en alquiler vacacional. ¿La gestión, el trámite lo hacen ustedes? La parte vacacional nosotros no la solemos hacer. Nosotros solemos hacer más el trámite del alquiler tradicional. Y ese es el servicio también un poco que hacemos, intentar filtrar el acceso a esa vivienda por parte del propietario, ¿no? Ese famoso casting que hablábamos antes, nosotros hacemos un prefiltro de los candidatos. Esa es la parte nosotros que hacemos para garantizar, en cierta medida, porque no podemos garantizar siempre el éxito, de filtrar un poco y tener buenos inquilinos. La parte del vacacional, digamos, ya es otra empresa a la que se dedica. Es cierto que inmobiliarias también se dedican a la parte vacacional, pero no es la mayoría. ¿Y con qué casos se ha encontrado, señor Ojeda, que se ha echado la mano a la cabeza por la calidad que le ofrece a la hora de ofrecer quizás una vivienda para alquilar? Porque nos estamos encontrando con cualquier cosa, sobre todo para paliar quizás la demanda esa que hay, que cualquier persona se agarra a cualquier techo para vivir. Bueno, desde alquilar cuartos de azoteas, alquilar caravanas en el sur. Es increíble. La gente tiene un concepto erróneo de lo que es el alquiler vacacional y piensa que cualquier sitio donde se pueda dormir es susceptible de alquilarse. Hay cosas completamente surrealistas, la verdad. Uh-huh. Bueno, ¿sería un error por parte del sector que usted representa, señor Ojeda, limitar la compra de vivienda a extranjeros? Por supuesto que es un error. Por supuesto que es un error. Inversión de fuera siempre es buena. No entiendo cuál es la limitación por parte del gobierno de limitarlo. No. Uh-huh. Bueno, el caso es que todo viene a cuenta de este problema, el problema de la vivienda, de esta emergencia habitacional. Sin embargo, no sé cuánto dinero se pueden dejar. Usted dice que es una inversión. ¿Cuánto dinero se pueden dejar los extranjeros en Canarias por la compra de una vivienda? No tengo el cálculo de la media que se dejan, pero sinceramente nosotros, desde el punto de vista empresarial, no vemos ni social, vemos que es un problema que los extranjeros accedan a una vivienda. Ese no es el problema. El problema habitacional en Canarias no viene por la compra de extranjeros, ni tan siquiera la compra de grandes tenedores de vivienda. Lo que hay que regularlo, y hay que tener un precio acorde para que la gente acceda a una vivienda
a un precio razonable. No creo que ese sea el problema. Pero claro, ¿a qué tipo de vivienda accede el extranjero cuando compra? ¿A grandes viviendas de lujo o también se dedica a comprar viviendas que pueden ser asequibles para una persona que vive en Canarias? En un porcentaje mayor son grandes villas en la zona sur, en las zonas económicas. Evidentemente hay extranjeros que compran también pequeñas viviendas, pero la parte porcentual de extranjeros que compran viviendas pequeñas que puedan hacer daño a un empleado medio en Canarias, sinceramente no creemos que afecte en absoluto. Usted hablaba antes de las zonas tensionadas, que ha dicho que quizás el hecho de declarar una zona tensionada no tenga ninguna repercusión que vaya a favor de paliar este problema de la vivienda. Ha puesto el caso de Cataluña, sin embargo hemos visto también como Las Palmas de Gran Canaria ha sido una de las ciudades que ha promovido el ser declarada como tal. ¿Qué supondría, por ejemplo, para una capital como la de Las Palmas de Gran Canaria? Bueno, yo creo que es quizás demasiado pronto para... Perdón, señor Ojeda, vamos a despedir a los televidentes de la televisión canaria que nos siguen en directo a través también de la pantalla. Ahora se quedan con el Buenos Días Canarias. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí con Jorge Ojeda, de Urban Francés, que es gerente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Le preguntaba por lo de la zona tensionada, la de Las Palmas de Gran Canaria.